Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo este tema y serán una sola carne. En Génesis 2, 21 y 24 dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy interesante este pasaje. Siempre hemos dicho que la mujer fue creada de la costilla de Adán. Algunos han dicho que por eso la mujer vive a costilla del hombre. Otros dicen que Dios sacó una costilla porque está cerca del corazón, porque necesita ser amada. O sea, ha habido muchas interpretaciones cuando dice aquí que Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Pero miren lo interesante que cuando investigamos la palabra de Dios, esa palabra costilla no es realmente costilla. Esa palabrita costilla en el hebreo es Selah. Selah. ¿Y qué significa realmente Selah? Significa lado, costado, parte lateral del hombre. Así que no es realmente una costilla, sino se refiere que Dios hizo a Eva del costado del hombre. Miren qué interesante. Algunos dicen, he escuchado también decir que la mujer piensa el doble del hombre, que el hombre piensa o utiliza la mitad de su cerebro. Y dicen algunos que la mujer utiliza los dos hemisferios. Y viéndolo de esta manera, como dice la Biblia, es como que Dios le sacó la mitad a Adán y se la dio a Eva para crear a Eva. Por eso Adán se quedó con la mitad. Bueno, ahora entiendo por qué dicen que el hombre solo utiliza la mitad de su cerebro. Porque de la otra mitad hizo a Eva. Bueno, es una interpretación personal, ¿no? Pero lo más importante es que no es costilla como dice la traducción. Se refiere más al costado que Dios hizo a Eva de el lado costado, de la parte lateral de Adán. Eso es interesante. Entonces, por eso inclusive Adán no dice que ella fue hecha de mi costilla. Dice, esta mujer es huesos de mis huesos, carne de mi carne. Ahí entonces no se refiere solo que Eva fue creada por un huesito, sino por sus huesos y su carne. Tomen en cuenta eso, ¿no? Por eso dice en Génesis 2:23 que Eva es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí podemos entender entonces que no fue solo que Dios utilizó una costilla, sino utilizó varias partes de Adán, ¿no? Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, es interesante que primero era una sola persona. De esa unidad separó e hizo dos. Pónganse a pensar eso. Pero después al final, en el pasaje que hemos leído, ya Dios instituyendo el matrimonio, dice, ahora los dos eran uno. ¿Qué les parece? Primero eran uno y los separó. Y después, estableciendo el matrimonio, ahora van a ser otra vez uno. Que vamos a ver ahora la diferencia. ¿Por qué dijo eso el Señor? Entonces, el hombre primero estaba completo, estaba solo, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y aquí vemos algo fundamental del propósito de Dios
para que se establezca el matrimonio entre un hombre y una mujer y se complementen y sean un matrimonio, sean un equipo, sean compañeros que luchen, que batallen en la vida juntos, se apoyen el uno al otro. Ese es el propósito. El ser humano fue creado para relacionarse, no para estar solo, no para ser autosuficiente. El hombre fue creado para relacionarse, ¿no? Y por eso, como dijimos, Dios tomó del lado de Adán, de un costado, no de una costilla, de un costado. ¿Cuál es el sentido de esto? Que esta separación hace que de ese uno forme a otro uno, a otra persona. Y eso eso nos enseña que somos lo mismo. En esencia, somos la misma persona, ¿no? Y luego que lo separa, porque primero era solo Adán uno, después de ese uno hizo dos. Y después, ¿qué quiso Dios hacer? Que se vuelvan a unir. Pero ya no biológicamente, obviamente. Cuando Dios los llama a la unidad, es ahora en amor. Antes estaban unidos biológicamente. Eran una persona, biológicamente eran uno, y los separó. Pero ahora, les dice ahora voluntariamente, ahora tienen que unirse en amor. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios divide lo que era uno para reencontrarse y vivan en unión libre y voluntaria. A eso nos llama Dios, al matrimonio. En Génesis 2:23, entonces, como dijimos, Adán dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué quiere decir? Que la mujer no es diferente al hombre, ¿no? Tienen el mismo valor, son de la misma naturaleza, ¿sí? Y luego en Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué está queriendo decir? Que ya no van a ser uno en esa unidad física, sino que ahora Dios nos llama a que seamos uno en amor, en un pacto. Entonces, Dios nos llama a una unidad en la diversidad. El hombre y la mujer son distintos, pero son llamados a ser uno. Esto refleja la unidad de Dios, ¿no? Que también son uno. Entonces, en Efesios 5:31 y 32 dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Así que miren qué interesante lo que dice Pablo. ¿De dónde salió Eva? Del costado de Adán. Y mire qué interesante, ¿de dónde salió la iglesia? Del costado de Jesús en la cruz. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, que también le hirieron su costado y salió agua y sangre. Es una representación también, porque a Jesús se lo conoce como el segundo Adán. Y el hecho de que le hayan clavado a su costado, y saliera agua y sangre, así como Eva salió del costado de Adán, ¿qué nació del costado de Cristo? La iglesia, la esposa de Cristo. Miren, todo está relacionado. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Así como Eva es la esposa de Adán, la iglesia, que salió del costado de Jesús, es la esposa de Cristo. Así que ahí va esa relación, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que entender de este mensaje? ¿Qué es el matrimonio? Son dos personas que voluntariamente deciden unirse.
en cuerpo, alma y espíritu. Unirse para que juntos cumplan la voluntad de Dios. Ya no son rivales, ni tampoco uno es dueño del otro, ¿no? Son aliados, son compañeros. Para mí una de las frases más bonitas, cuando si me preguntaran qué significa para ti el matrimonio, es un compañerismo. Dos personas que han decidido ser compañeras de la vida y batallar, superar los problemas, reír juntos, llorar juntos, apoyarse en las buenas y en las malas. Para mí eso es el matrimonio. La verdadera unidad requiere dejar a los padres, como dice en Génesis. Es muy importante esto, ¿no? De cortar ese cordón umbilical, porque si estando casados sigues atado a sus padres, controlado por tus padres, no vas a poder disfrutar de tu matrimonio. Tienes que dejar, no solo física, sino espiritualmente, y juntos con tu esposo, con tu esposa, unirse. Y ya podemos aceptar las sugerencias de los demás, pero las decisiones se toman en el matrimonio. Para la familia, ¿qué significa esto? Que tenemos que educar en complementariedad, ¿sí? Tenemos que educar en complementariedad y respeto. Tenemos que en la familia apoyarnos. No tiene que haber dominación ni competencia, ¿no? Tenemos que cuidar esa unidad en la familia, en el matrimonio. Obviamente van a haber muchas dificultades. Todos estamos enfrentando dificultades. Pero la buena noticia es que en Cristo siempre hay esperanza. Siempre hay solución de poder salir adelante de los problemas. Para la iglesia, ¿qué nos enseña todo esto? Que así como el hombre y la mujer reflejan la unidad en la diversidad, la iglesia debe vivir unidad en amor, aunque haya diferencias, ¿no? Así que esto de que sean uno, no solo es en el aspecto del matrimonio. La unidad tiene que ser en todo sentido. En la familia, en la iglesia. Si queremos realmente disfrutar la nueva vida en Cristo, tenemos que buscar esa unidad. Para terminar, la separación no fue para dividir, ¿sí? Primero nos separó. No es de que Adán era uno, hizo dos, hizo a Eva, lo separó a Adán, ¿no? Pero, ¿para qué? Para que luego voluntariamente decidan unirse en amor. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios divide para que puedan unirse en libertad. Primero los separa biológicamente, pero luego dice serán una sola carne. Volver al estado inicial, pero en una unidad relacional, espiritual, emocional, reflejando el plan de Dios. Así que acuérdate de todo esto que hemos compartido en el día de hoy. Realmente damos gracias a Dios, porque ahora entendemos que mi esposa es parte de mí, ¿no? Somos las mismas personas con diferentes funciones, con diferentes responsabilidades, pero somos las mismas personas con el valor, el mismo valor. Somos tan importantes los dos y tenemos que apoyarnos, tenemos que respetarnos las opiniones, las diferencias. Qué lindo es poder disfrutar del matrimonio conforme al diseño de Dios. Hoy en día el mundo quiere destruir todo lo que el diseño de Dios, pero no. Levantemos el diseño de Dios, disfrutemos del diseño de Dios. Dios nos ha creado para vivir en paz, con el amor del Señor, en unidad, en la familia, en la iglesia, en todo lugar. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias porque podemos entender
lo maravilloso que tú has hecho al crear el matrimonio, la familia. Y podemos entender que tu propósito es que estemos unidos en amor, que estemos unidos a pesar de las diferencias, que haya respeto, que haya ese amor sin condiciones. Gracias, Señor. Gracias por haber creado la familia. Gracias por haber creado el matrimonio. Señor, yo te pido que bendigas a todas las familias y matrimonios, y tú conoces los problemas que estén pasando. Ayúdales, Señor. Ayúdales a que puedan encontrar el consejo, la solución a sus problemas. Bendice las familias, bendice los matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.